En el nombre de Jesús. Yo abro mi boca, Sí, Señor. siete. Tú me llenas, Señor, y tú me separas, Señor. Te doy gracias, Señor, de esa victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gálatas. Aleluya. Vamos primeramente a hacer un pequeño recorrido Aleluya. por Gálatas. Vamos a hablar de la escritura en el capítulo 5, pero vamos a empezar con la escritura, luego vamos a pasar por los capítulos. Aleluya. Vamos a hablar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 5, del 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bendito No Dios. nos hagamos vanagloriosos, Aleluya. irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aleluya. Libro de Gálatas. En varias ocasiones, Pablo en el libro de Gálatas menciona que empezaron bien y quién los sedució, persuadió a cambiar y a creer otro evangelio. Aleluya. Empezamos con el capítulo 1. El capítulo 1 habla específicamente Pablo, hablándole a los Gálatas. Primeramente empieza con que está sorprendido con la corrupción del evangelio de Cristo, el cual se encontraba en Gálatas. Y le dice las palabras, que si aún un ángel le predicara o le enseñara otro evangelio al que él le había predicado, no porque él le predicó, sino porque él le predicó el evangelio de verdad. Si aún un ángel le predicaba otro evangelio y aún ellos mismos, que sean anatema. Y es que estaban predicando un evangelio diferente, se estaban predicando un evangelio diferente. Amén. Del capítulo 1 al capítulo 6, si usted va y estudia a Gálatas, una de las cosas principales que estaba pasando en Gálatas era la religiosidad. ¿Por qué? Porque empezaron con la libertad de Cristo. Se le habló el evangelio por la fe en Cristo, no por obras, por la fe en Cristo. Pero de repente empezaron a creer en cosas de la carne, de obras, por obras. Y él dice esta palabra, si la circuncisión, y él da su testimonio, cuando yo estaba en la circuncisión, yo hacía esto, pero ahora tengo libertad en Cristo. Aleluya. Y en el capítulo 1 él dice así,
y le recordó su testimonio de dónde él venía, de dónde él lo había sacado. Lo sacó de ser un fariseo, religioso de lo más religioso, fiel a la palabra, fiel a la ley, celoso por la palabra de Dios, celoso por la Torah, que era lo que él creía, y celoso también por las costumbres judías, porque en el judaísmo, aparte de estar la Torah, la Biblia, como nosotros lo conocemos, el Viejo Testamento, están también las tradiciones judías, las tradiciones de hombres, que yo había seguido, que muchas de esas cosas ya eran diferentes en Cristo. Le recordó su testimonio, lo celoso que él era. También le recordó que Dios lo había sacado de ahí. Le recuerda cómo él se convirtió y que cuando él se convirtió, él no buscaba gloria de hombre. Amén. Ni siquiera buscó a ninguno de los hombres. Él dice que a ninguno buscó. No buscó posiciones, no buscó reconocimiento, no buscó honores de hombre, sino buscó la gracia de Dios. Ser agradable a Dios y a lo que Dios le había llamado. Amen. En el capítulo 2, él empieza hablando cómo a un Tito, siendo griego, no se le forzó, no se le obligó a circuncidarse, que era una de las costumbres más influyentes en los Gálatas después de, porque habían llegado muchos religiosos que se habían convertido, pero todavía tenían esas raíces de religiosidad que creían que tú tenías que circuncidarte para ser salvo. Más adelante le hablo un poquito de lo que pasó. Y le dijo que los que eran algo en el Evangelio, los que eran hombres que se conocían, que habían cambiado, que tenían testimonio, le habían dado el ok, le habían dado la aprobación de ir a predicarle a los gentiles, porque ellos habían reconocido que el Señor le había mandado a predicar a los gentiles. Jacob, Juan, Pedro, le habían dado la aprobación, y si se recuerdan lo que dice el capítulo 2, dice que solamente le dijeron que fuera y que no se olvidaran de los pobres. Esa fue la encomienda que le dieron los apóstoles. Pero en el mismo capítulo 2 hubo una confrontación que él le tuvo que hacer a Pedro. Y cuando lo miramos, Pedro, el Pedro grande de la Biblia, el hombre de Dios, el hombre que tenía revelación del Espíritu Santo, estaba haciendo algo que se veía como una hipocresía. Lo que él hacía era esto. Pedro, siendo enviado a los judíos que creían en la circuncisión, los judíos que se llaman a Juan, a Jacob y a Pedro, se circuncidaban porque venían del judaísmo y seguían esa ritual porque eran judíos. Ahora, Pablo en otro lado es enviado a los gentiles, no necesitaban circuncidarse. Entonces Pedro, cuando Pedro se juntaba con los gentiles, comía, bebía con todos los gentiles, todo estaba bien. Pero cuando llegaban los religiosos, los ortodoxos, los judíos ortodoxos o los cristianos ortodoxos, él se apartaba para que no lo vieran con los gentiles. Y era una vida de hipocresía. Pero dice la palabra que Pablo no se lo mandó a decir con nadie, no se lo mandó a decir con el hermano, no se lo mandó a decir con Juan, no se lo mandó a decir con Jacob. Dice que él lo confrontó cara a cara. Y no solamente aquí, como estamos Gina y yo aquí. No. Él fue enfrente de todos y le dijo: Pedro, frente a los hermanos, para que supieran también por su hipocresía en la cual participaban también los otros judíos, incluyendo a Bernabé, que era también un hombre de Dios. Y
en esa parte cuando él confrontó a Pedro, Pedro no se enojó con él, no duró 5 años sin hablarle, no empezó a decirle, Juan, mira lo que me hizo Pedro, no empezó donde Jacob le dijo, mira Jacob, mira lo que me hizo Pedro delante de todo el mundo, mi hermoso, no. Pedro, como él tenía el Espíritu Santo dentro de él, y el fruto del Espíritu, él humildemente reconoció su hipocresía y entendió lo que pasó. Y aceptó humildemente la corrección. Capítulo 3. En el capítulo 3, nuevamente, Pablo le pregunta a los Gálatas, ¿quién les fascinó para no obedecer la palabra de verdad? Y les pregunta que cómo ellos, comenzando en el Espíritu, ahora van a acabar en la carne. Porque habían creído la palabra de verdad y le estaban añadiendo cosas que no tienen nada que ver con nada. Y le pregunta que si es por la fe o si es por obra. Y les habla de Abraham, como Abraham, aún estando en el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento, como Abraham por la fe, siguió al Señor sin saber dónde iba, sin saber dónde lo llevaba, y le recuerda que el justo por la fe vivirá. Aleluya. No por obra, Amen. por la fe. Amen. Le recuerda también del pacto de Cristo, que es por la fe, por nosotros creer en lo que Él ha hecho por nosotros, dado su vida, derramado su sangre para que nosotros también entremos al arrepentimiento y la limpieza del pecado por medio de la sangre de Cristo. Capítulo 4 nos explica el pacto de Cristo y les dice que somos hijos de Dios. Nuevamente en el capítulo 4 le pregunta, porque él está sorprendido, le pregunta nuevamente, le dice, ¿es que queréis volver a los viejos movimientos para volver a esclavizarse? Y les dice a ellos que ellos guardan los ritos. Le dice, ustedes guardan los días, ustedes guardan los meses, ustedes guardan los tiempos, ustedes guardan los años. Ustedes siguen todos los rituales, a pesar de que estamos en la libertad de Cristo. Y también les dice que Él teme del que Él haya trabajado en vano, porque así se sentía, de la manera que Él los veía en ese tiempo. ¿Alguna vez usted le ha tomado tiempo hablando con alguien y de repente esa persona retrocede de tal manera que usted dice, he trabajado en vano? Wow. En vano he hablado, en vano he trabajado, en vano he meditado, en vano he guiado, porque ha vuelto a sus viejos rendimientos. Y le recuerda de dónde ellos cayeron, sus primeras obras. Porque le recuerda, cuando yo estaba enfermo de mis ojos, ustedes se dieron, todos ustedes, y hasta si me hubieran podido dar los ojos, ustedes me hubieran podido dar los ojos. Él estaba recordando que esas eran las primeras obras que ellos habían hecho y ahora no lo reconocían. Les preguntan que dónde está la satisfacción que ellos sentían cuando ellos hacían eso, que ellos querían darse lo mismo, hasta darle sus propios ojos para que él pudiera ser sano. Y les advierte a los que los están influenciando a ellos a creer de esa manera o a cambiar el evangelio, les advierte y les dice que para que se aparten de ellos, para que ellos tengan celo de ellos. Por ejemplo, en ese capítulo 4 le dice, ellos los están influenciando a ustedes para que ustedes se aparten de nosotros, para que en vez de tener celo de nosotros, ustedes tengan celos de ellos, causando división. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Y hace gente que te ven bien como una persona bien toda en el espíritu y quieren entrarse en el medio porque quieren dividir, causar división para que ellos sean el centro de atención. Les expresa su amor y su preocupación y les pregunta que si ellos quieren volver a estar bajo la ley. Y le explica que los hijos de la promesa
están en Isaac. Y los hijos de la esclava están en esclavitud. Y le da esa explicación de lo que es ser hijo de Isaac, o venir por el linaje de Isaac, o venir por el linaje de la esclava. Capítulo 5, que es donde quiero llegar, voy a hablar un poquito del capítulo 6 y luego vuelvo para el capítulo 5. Les habla y le dice que estén con la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libre, porque si se circuncidáis, de nada le aprovecha Cristo, pues estarían obligados a guardar toda la ley, y de Cristo se habéis desligado, y de la gracia se habéis caído. Eso es lo que Pablo le advierte. Le dice Cristo Jesús, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión es nada, solo por la fe y no por obras. Les pregunta nuevamente, otra vez, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la ley? Un poco de levadura levó de la masa y les dijo que eso no proviene de Dios, y el que los perturbe tenía sentencia, sea quien sea. La ley se cumple en esto: amaréis a tu prójimo como a ti mismo. Y les habla de la obra de la carne y las obras del Espíritu. Amen. Capítulo 6 dice que si alguien es encontrado en falta, que lo corrijamos en espíritu o con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que tú también no seas tentado. La palabra dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tenta a nadie, sino que nosotros, de nuestra propia concupiscencia, por los deseos de nuestra carne, por eso nosotros somos tentados, por los deseos de nuestra carne. Y aquí lo explica las obras de la carne. Cuando habla de las obras de la carne, vamos a hablar un poquito de eso para explicar por qué el Señor dice esa palabra. Sobrellevar las cargas de unos a los otros, y así con eso cumplimos la ley, volviendo nuevamente a lo que es fundado la ley, que es, o lo que es fundado el Evangelio, que es amaréis a tu pueblo como a ti mismo. Aleluya. El que se cree algo sin ser nada, a sí mismo se engaña. Cada quien somete a prueba su propia obra. ¿Por qué lo hago? ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago para agradar a la pastora o lo hago para agradar a Dios? ¿Lo hago para que me vean o lo hago porque quiero agradar de verdad de corazón a Dios? Amén. Por eso dice, prueban tus obras. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso será. Hablamos que si sembramos manzana, no podemos cegar naranjas. Si sembramos limones, no podemos cegar tamarindo. Y aunque no sea directamente, la persona habla de karma o el karma. Yo personalmente no creo en karma. Yo creo en la justicia divina Aleluya. de Dios. Amén. Sea lo que sea, porque lo que nosotros hacemos, porque nuestra palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Regresamos al capítulo 5. Vamos a hablar del enfoque de este estudio, que es las obras de la carne y las obras del Espíritu. Empezamos con las obras de la carne. En Gálatas 5 habla de 17 cosas, o 17 cosas, actitudes, acciones que son obras de la carne. Y además, porque dice cosas semejantes a estas, dice la palabra. Entonces empezamos con la palabra carne. La palabra carne es la palabra griega, sarx, que describe la naturaleza humana con los deseos carnales, los deseos inmorales, los deseos del corazón, que es nuestro peor enemigo, la carne. Todo lo demás nosotros lo podemos dejar
estar en toda parte, pero la carne no la podemos dejar en ninguna parte. Tenemos que pelear con ella día y noche hasta el día que nosotros salgamos de esta tierra. Primera, adulterio. La palabra adulterio es la palabra moicheia griega, que quiere decir relaciones sexuales de una persona casada con alguien que no es su cónyuge. Le voy a pedir que me ayuden con las escrituras, por favor. Gina, si me pueden buscar, por favor, Éxodo 20:14. Alguien que me busque Deuteronomio 5:18. 20:14. Deuteronomio 5:18. Y otra persona que me busque Mateo 5:31 al 32. Por favor. Amén. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Uno de los 10 mandamientos que el Señor nos dejó en la ley de Moisés. Deuteronomio 5:18. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Y Mateo 5:31 al 32. También fue dicho, cualquier que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora, ¿qué es fornicación? Fornicación es la segunda. Fornicación es la palabra porneia, es decir, conducta y relaciones sexuales inmorales. Incluye complacerse con fotos o en fotos, publicaciones, películas, etc. Vuelve y refiere a Mateo 5:32, hablando de la fornicación. Mateo 19:9, ya que puedo buscar Mateo 19:9. Hechos 15, del 20 al 29. Y Corintios, 1 Corintios 5:1. Mateo 19:9, Hechos 15, del 20 al 29 y 1 Corintios 5:1. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Eso es un caso de muchas veces de decepción, porque la palabra dice que cualquiera que se casa con la repudiada, o la persona que se la repudiada, comete adulterio. Hechos 15, 20 al 29. ¿Ya lo tienen? Hechos 15, del 20 al 29. Sí.
fornicación, que el que fornica contra su cuerpo, fornica. Todos los pecados están fuera de nuestro cuerpo. Todo está fuera de nuestro cuerpo. Pero cuando se trata de la fornicación, está dentro de nuestro cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y que tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso era lo que estaba pasando en los Corintios. Esa clase de fornicación. Eso es una de las cosas que aquí habla, que son obras de la carne. Inmundicia. La palabra inmundicia es acatarsia, que es decir, pecados sexuales, obras y vicios, incluso pensamientos y deseos del corazón. Efesios 5:3, lo voy a leer, pero si alguien me puede buscar a Colosenses 3:5, por favor. Dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Amén. Amén. Colosenses 3:5. Hacer morir, pues, lo que venga en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Segunda de Corintios 12:21. Si alguien puede buscar Segunda de Corintios 12:21, alguien se puede buscar Colosenses 5:5. Ginette, ¿qué tú estás en Colosenses? 5:5. La otra palabra es, o la otra, los otros actos es lascivia. Perdóname por los veces. Perdón. Colosenses 5:5. Sí. 5:5, perdón. ¿Quieres 4? ¿Ah? 4 nada más. ¿No dije 5:5? Sí. ¿Será 4? No. Bueno, será 4. Pero lo escribí mal entonces. 4 qué? 4:5. A ver qué. Pero la otra palabra es lascivia. Es la palabra asergeia en griego. Como saben, le digo las palabras griegas porque el Nuevo Testamento se escribió en griego y en arameo. Que quiere decir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. Segunda de Corintios 12:21. ¿Quién no tiene Que palabra? cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Santo En eso Jesús. Pablo, el corazón de Pablo por el pueblo de los Corintios. La otra es idolatría. La palabra idolatría es idolatría, es decir, la adoración de espíritus, personas o imágenes talladas, confianza en cualquier persona, institución u objeto, como si tuviera igual o mayor autoridad que Dios y su palabra. Voy a dar un testimonio de la palabra idolatría. Yo pensaba que la palabra idolatría era como cuando tú idolatras los ídolos, las imágenes, esas cosas así. Hasta que en un momento de mi vida yo me di cuenta que tenía idolatría con una persona, con ciertas personas. Cuando esa persona o esas personas son más importantes que todas las cosas. Podemos idolatrar a cualquier persona. Podemos idolatrar a nuestros esposos. Podemos idolatrar a nuestros amigos. Podemos idolatrar a nuestros hijos. Yo tengo una amiga y ella, cuando su hija estaba pequeña, su hija tenía 6, 7 años, era su única hija. ¿Sabe que a veces mucha gente dice: ay, no me imagino estar sin él o ella o mis hijos?
Y esa muchacha, ella dormía y ella, cuando ella sentía que la hija de ella como que no estaba respirando o tenía como algo se movía, ella le tocaba el corazón a ver si estaba latiendo. Y el Señor nos mostró que ella tenía idolatría con su hija. Y podemos decir, no, ¿cómo ha sido idolatría? Sí, podemos tener idolatría con nuestros hijos. De tal manera que ponemos a nuestros hijos antes que a Dios, nuestros amigos antes que a Dios, nuestros familiares antes que a Dios, nuestro trabajo antes que a Dios, nuestras finanzas antes que a Dios, nuestro negocio antes que a Dios. Muchas veces. Y por eso muchas veces tiene que quitar y remover para que nosotros volvamos a reenfocar el centro de nuestro corazón en Él. Hermana Ginette. Verso 4:5. 4:5 dice, andar sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hechicerías, la palabra hechicerías es farmaqueia, que es decir, brujería, espiritismo, magia negra, adoración de los demonios y uso de drogas para producir experiencias espirituales. Éxodo 7:11, Apocalipsis 9:21 y Apocalipsis 18:23. Si alguien puede buscar Éxodo 7:11, Apocalipsis 9:21 y otra persona Apocalipsis 18:23. Éxodo 7:11. Tengo Apocalipsis 9:21. Ok, ya me imagino. 9:21. Ya me imagino. Y no se arrepintieron de su homicidio, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Éxodo 7:11. Éxodo 7:11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Y así puede haber hechiceros en la iglesia. Líbrame. Con los mismos encantamientos que hacen lo mismo que hacen las obras del Espíritu, imitando las obras del Espíritu. Apocalipsis 18:23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. El otro, enemistades. Extra es la palabra griega. Intenciones y acciones hostiles e intensas, antipatía u odio extremos. Cuando tú andas por ahí y hay una persona que tú no quieres saber de ella, como le decimos los dominicanos, que tú no quieres ni verla, y la persona pasa por aquí y tú pasas por el otro lado. Eso es enemistad. Eso es lo que habla de enemistades. Pleitos. La palabra pleitos es eris, que quiere decir querellas, antagonismo, lucha por la superioridad o ser mejor que. Romanos 1:29 y 1 Corintios 1:11 y 1 Corintios 3:3. Si alguien me puede ayudar ahí. 1 Corintios 1:11. 1:11 y Romanos 1:29 y 1 Corintios 3:3. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades. Amén. 1 Corintios 3:3. Porque
menciona unas cuantas de las que ya ha mencionado aquí, o que mencionará aquí, en el pueblo de Gálatas, porque también estaba pasando en los Corintios también. Iras, la palabra iras es tumos, que quiere decir enojo explosivo que se inflama y se convierte en palabras o acciones violentas e hirientes. Colosenses 3:8. Si alguien puede buscar Colosenses 3:8. Y para la otra, si alguien puede buscar 2 Corintios 12:20. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. La próxima es contiendas, y la palabra es endeia, que quiere decir búsqueda de poder o ser superior a. 2 Corintios 12:20 y Filipenses 1:16-17. ¿Sabe quién es 2 Corintios 12:20? Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros contienda, envidia, ira, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Habla en 1 Corintios y en 2 Corintios habla de las mismas cosas al pueblo de los Corintios. Filipenses 1:16-17 dice así: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amén. La otra es disensiones. La palabra disensiones es discostasia y quiere decir introducción a enseñanzas divisoras que no son respaldadas por la palabra de Dios. Romanos 16:17. Y si alguien puede buscar para la otra, 1 Corintios 11:19. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de las doctrinas de vosotros, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La palabra dice que os apartéis de ellos, porque el Señor nos manda a estar en división, porque la palabra dice de la división que una casa dividida no prevalece. Contiendas, herejías. Herejías, la palabra herejías es jairesis, que quiere decir división de la congregación en grupos egoístas o camarillas que destruyen la unidad de la iglesia. También herejías son enseñanzas que van en contra de la palabra. 1 Corintios 11:19, si alguien lo tiene. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. La próxima es envidias, es la palabra stonos, que quiere decir antipatía resentida de otra persona que tiene algo que otro desea. Homicidios, fonos, que es decir, dar muerte a una persona sin el apoyo de la ley o sin el apoyo de la ley y con malicia. Bíblicamente, homicidios da muerte al espíritu de una persona sin el apoyo de la palabra, en contra de la palabra. Borracheras, la palabra borracheras es mente, que quiere decir deterioro del control físico o mental por las bebidas alcohólicas. Y orgías, por último orgías, ahí está la última de la 17. Cromos, que quiere decir fiestas excesivas, espíritu festivo que incluye alcohol, drogas, sexo y algo parecido o algo parecido. Esas son las 17 cosas que menciona Pablo a los Corintios. Y le advierte de eso a los Corintios y le dice que estas son las obras de la carne. También le da
las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es lo que todos nosotros queremos tener. El fruto del Espíritu es una manera de destruir el pecado en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Acercándonos más a Dios. ¿Cómo nos acercamos más a Dios? Leyendo su palabra, conociéndolo más, pasando tiempo en oración, pasando tiempo en ayuno y en intimidad con Él. Primer fruto, primera parte del fruto del Espíritu. Dice así, en Gálatas 22, 23. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22 dice: y esto tengo marcas, Efesios, Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Empezamos con el amor. La palabra griega es ágape, que es decir, interés y búsqueda de mayor bien de otra persona, sin importar qué ganancia, que tú ganas, que no ganas, que te dan, que no te dan. Primera de Corintios 13, hermana Ginés, puede leer Primera de Corintios 13, que da una definición del amor mucho más bonita que la que yo di aquí. Eso es la palabra amor. 13. Sí. 13. Del 1 hasta que termine. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que repique. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, desde lo que era de mí, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Esa es la descripción más linda del amor. Me recuerdo que cuando yo no conocía al Señor, yo fui a una librería y encontré una estampita que tenía esa definición del amor. El amor es sufrido, no es fantasioso, no es orgulloso, en otra palabra, no es vanaglorioso, no es egoísta, todo lo cree, todo lo soporta. Y yo me recuerdo cuando yo conocí a mi esposo en el 2000. Cuando yo conocí a mi esposo era descarriado cuando lo conocí. Pero él tenía un lema, y el lema de él era: el amor nunca falla. Yo no sabía que era de la Biblia, pero el lema de él era: el amor nunca falla. Nosotros nos acostábamos a las 3 de la mañana porque él tenía esto, que si estábamos enojados no nos podíamos acostar. Yo no conocía al Señor, que sabía yo. Mira, si estaba enojada, déjame tranquila que mañana hablamos. Pero ya él tenía eso, ya dentro de él, que si era enojado, podía ser, empezamos a las 9 de la noche
Y hasta que no terminábamos, ok, I love you too, bye. Te amo también, bye. Pero yo no sabía. Pero sí, el problema de él era, con la primera carta que me escribió en el 2000, decía, el amor nunca deja de ser. Pero nunca sabía yo que era bíblico hasta que yo leí esa parte donde define el amor y qué es de verdad el amor. ¿Qué pasa? Esa es la definición más linda, ese es el amor de Cristo. Si alguien te dice que te ama y no tiene esas descripciones así, entonces todavía le falta. Amén. No es vanaglorioso, no es orgulloso, no es egoísta, todo lo cree, todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser, porque la palabra dice que el amor cubre multitudes de pecados, te cubre, no te descubre, te cubre. Amén. Ahora, la definición del amor en el mundo o en el área secular dice: el amor es un sentimiento profundo de afecto, inclinación y entrega hacia alguien o algo. Más allá de ser una emoción, es una decisión activa que aplica cuidado, respeto, comprensión, compromiso mutuo. Pero si a eso le añadimos lo que la palabra dice, el amor hay que darse a uno mismo, porque ahí aplica lo que dice la palabra: amar a tu prójimo como a ti mismo. Nadie que ama a su prójimo quiere herir a su prójimo porque no quiere herirse a ellos mismos. Amén. Gozo. El gozo, la palabra gozo es jara, que quiere decir una sensación de alegría fundada en el amor, la gracia, las bendiciones, las promesas y la cercanía a Dios que tienen los que están en Cristo Jesús. Salmo 119, 16. Dice así: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. También hay otra parte que dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. La definición de gozo en el mundo secular es un sentimiento nuevamente profundo de la felicidad, placer o regocijo. A diferencia de la alegría superficial, el gozo suele ser más duradero y no depende de las circunstancias externas. Se asocia frecuentemente con el bienestar interior, la paz, en contextos espirituales, con la plenitud y la gracia. Amén. El tercer fruto es paz. Es la palabra irene, es decir, sosiego de la mente y del corazón, fundado en el conocimiento de que todo anda bien entre el creyente y su Padre Celestial. Romanos 15:33, si alguien lo puede buscar, y Hebreos 13:20. Por favor. Romanos 15:33. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, porque la sangre del pacto eterno Hebreos 13, sigo. Amén. No, amén. 15:33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Por eso la palabra le habla el príncipe de paz. Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Aleluya. Paciencia es el próximo, que nos falta muchos nosotros. Amén. La definición de paz, es un estado de equilibrio, tranquilidad, armonía que trasciende la simple ausencia de guerra o violencia. Se divide en dos dimensiones principales: la paz interior, bienestar emocional y mental, y la paz exterior, convivencia justa, diálogo y cooperación. Paciencia. La palabra paciencia es, si alguien lo busca, 2 Timoteo 3:10 y Hebreos 12:1. La palabra paciencia es macrotumia en griego y quiere decir constancia, conformidad,
ser lento para el enojo y la desesperación o la desesperación. La definición de secular es: la paciencia es la capacidad de soportar, tolerar o esperar situaciones adversas, demoras o provocaciones, manteniendo la calma, la compostura y sin perder el control ni alterarse. Es una virtud que permite afrontar los problemas con fortaleza y sin lamentarse. Hasta el mundo reconoce que es una virtud, es un don. Segunda Timoteo 3:10, que no tengo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Aleluya. Hebreo 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Y eso es lo que el Señor nos manda, hacer con paciencia la carrera que tenemos adelante. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. La otra es benignidad, que es la palabra crestotes, es decir, que no querer ofender a nadie ni causarle dolor. Amén. Aleluya. Efesios 4:32 dice así. Si alguien me puede buscar Colosenses 3:12 y Primera de Pedro 3:2. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Muy importante esa palabra. En una ocasión, el Señor me preguntó esta palabra: si yo perdoné, ¿quién eres tú para no perdonar? Nosotros hacemos lo que Dios nos manda hacer, sin importar que digan, que no digan. Y muchas de las veces que nosotros, lo que más nos impide nosotros exhibir el fruto del Espíritu es el orgullo. El orgullo es número 1. Porque pensamos: ¿qué van a decir si yo voy y le digo esto? ¿Qué van a decir si yo le dejo hacer esto? Van a decir que yo soy un palomo, como decimos los dominicanos, o un bobo, o un tonto, como le decimos a algunos. Y eso es una de las cosas que nos impide que nosotros podamos dejar que el Señor sea el que haga la justicia para nosotros. Aleluya. Amén. Si alguien me puede... Primera de Pedro 3:2. Perdón, Primera de Pedro 2:3. Y Colosenses 3:12. 2:3. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Primera de Pedro 2:3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Pablo le da la instrucción y dice: si es que a ustedes les gusta la benignidad de Dios. La definición de secular es: la benignidad es la cualidad de ser bueno, afable, compasivo y comprensivo en el trato con los demás. Implica mostrar una disposición natural hacia el bienestar ajeno, la empatía y la indulgencia más allá de la mera cortesía. La otra es bondad. Bondad es la palabra agatosune, que quiere decir celo por la verdad y justicia y aborrecimiento del mal, y puede expresarse en actos de amabilidad. Lucas 7:37 al 50. No tenemos que leerlo todo, pero 7:37 al 50. Si alguien lo puede buscar. ¿7 qué? En Lucas 7:37. Amén. Y Mateo 21:12 al 13. 7:37. ¿Hasta dónde?
mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: sí, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque Jesús estaba mostrando, primeramente le dio un ejemplo para que él dijera cuál de los dos era una expresión de bondad. Y luego le explica a él por qué esta mujer había expresado bondad hacia él. Y, amén. La definición de bondad es una virtud humana caracterizada por una inclinación natural y constante a hacer el bien, actuar correctamente y ayudar a los demás. Implica empatía, generosidad, una preocupación genuina por el bienestar de nuestro entorno. Fe. La fe es la palabra pistis, que quiere decir lealtad firme y constante en una persona a quien se está unido por promesa, compromiso, carácter, fidedigno o integridad. La fe es la creencia de confianza y lealtad profunda en algo o alguien. Sabemos que la definición de fe dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Mansedumbre. Mansedumbre es la palabra prautes, que quiere decir moderación, acompañada de fortaleza y valor. Describe a una persona que puede enojarse cuando necesita enojarse, como Jesús. Jesús se enojó, fue al templo y volvió a la mesa, y ese era Jesús. Pero Jesús era manso. Dice, puede enojarse y ser humildemente sumiso. ¿Cuánto se necesita ser sumiso? Segunda de Timoteo 2:25, Primera de Pedro 3:15, si alguien puede buscar, y Mateo 11:29. Segunda de Timoteo 2:25, Primera de Pedro 3:15 y Mateo 11:29. El que lo diga primero puede. Segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mateo 11:29. Amén. Aleluya. Ese es Jesús. Primera de Pedro 3:15, ahí lo tienen. En lo que los busquen. La palabra mansedumbre en el mundo secular quiere decir es la cualidad de una persona, un animal apacible, dócil y que no es agresivo. En contextos éticos y teológicos se define como fuerza bajo control, la capacidad de actuar con poder y firmeza, pero decidiendo conscientemente responder con entereza, paciencia y sin deseos de venganza. Muy importante. Primera de Pedro 3:15. Amén. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de las
Lucha. Y por último, templanza. La templanza, hace años atrás, aprendí una palabra muy importante en la templanza: firmeza. La palabra templanza es una palabra de firmeza. Es la palabra griega eukrateia, que quiere decir dominio de las pasiones y deseos, incluso de la fidelidad a los votos nupciales, también la pureza. Podemos ver José fue una persona que exhibió dominio propio en la palabra cuando fue tentado por la mujer de Potifar, y él decidió correr desnudo que entregarse a las pasiones con la mujer de Potifar. Primera de Corintios 7:9, Tito 1:8 y Tito 2:5. En lo que busquen eso de la definición, y con eso terminamos. Primera de Corintios 7:9, Tito 1:8 y Tito 2:5. La palabra templanza en el mundo secular quiere decir virtud moral que implica la moderación, el dominio de uno mismo y el equilibrio. Consiste en saber controlar impulsos, pasiones y deseos, especialmente frente a las tentaciones o los excesos. Yo trabajo en recursos humanos y una de las palabras que nosotros usamos mucho en el ámbito de recursos humanos y los líderes es la palabra inteligencia emocional. Una persona que se enoja mucho o que expresa mucho sus emociones cuando está enojado muestra la baja o la alta inteligencia emocional de la persona. En el mundo espiritual le llamamos templanza, dominio propio, más conocido por dominio propio. Leímos en 1 Corintios 7:9, ¿saben lo que tiene? Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Don de continencia también, dominio propio. Amén. Tito 1:8. Amén. Dueño de sí mismo. Lucha. Que se controla. Santiago habla de la lengua. Una persona que controla la lengua tiene dominio propio. Ese es un ejemplo del dominio propio. Amén. Tito 2:5, por último. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Hablando a la mujer, refiriéndose. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Aleluya. Padre, mira, Señor Padre, cada corazón, Señor Padre. Gracias, Hemos, Señor, Jesús. hablado tu palabra, Señor Padre, que esa palabra, Señor, se ha sembrado en nuestros corazones, Señor. Queremos agradarte. Queremos, Señor Padre amado, estar, Señor Padre, dirigido, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Tú eres santo, Padre, Jesús. Señor, te presentamos, Señor, tu pueblo, Padre, me presento yo delante de ti, Señor Padre. Señor, todas las cosas, Señor, toda parte, Señor, del fruto de tu Espíritu que haga falta. Señor, yo te pido que sea tú, Señor, dándola, que sea tú cambiando lo que ha de cambiarse. Señor, que sea tú llevándote todo aquello, Señor Padre, que impide, Señor Padre, que tú, Señor, haga tu obra, Señor, y que tú, Señor Padre, establezca tu reino en nuestros corazones, Señor. Padre, llévate todo aquello, Señor Padre, que no viene de ti, Señor. Padre, llévate toda obra de la carne, Señor Padre. Señor, mira, Señor Padre, solamente esa 17, Señor, que hablamos, Señor Padre, pero tú conoces, Señor, las demás. Señor, que haga nuestra vida, Señor Padre, que sea tú, Señor Padre, dominando, quitando, sacando, rompiendo, Señor, lo que ha de romperse. Padre, añadiendo lo que ha de añadirse, Señor. Padre, que tú añadas, Señor, el amor, el gozo, la templanza,
Señor, que sea tú, Señor, dando todo aquello, Señor, Padre, que necesitamos, Padre, para servirte y servirte, Padre, de corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, Padre. Señor, que tú seas glorificado, mi Dios.